Seguimos aquí en la noticia, luego del terremoto en Colombia y Dice que en están Venezuela haciendo ya, ha llega la pasado artista más de una colombiana semana y esto Shakira. tiene que ver con el costo económico que va a tener la reconstrucción de todos los departamentos afectados. Recordemos que de los 32 departamentos que tiene Colombia, 15, casi la mitad, han sido afectados por el terremoto. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha elevado este lunes a 289 los muertos por causa del terremoto que sacudió el pasado 10 de agosto al noroeste del país, del cual restan aún 143 personas desaparecidas. La patria está de luto, pero también está de pie trabajando y rugiendo, ha sostenido el mandatario en una rueda de prensa en la cual ha confesado que será muy duro lo que viene tras el seísmo que ha afectado a 450 municipios en 15 departamentos del país. Esto es una tercera parte del territorio colombiano. A 289 fallecidos y 143 desaparecidos, de la Espriella ha sumado 4.187 heridos, más de 120.328 familias afectadas y 26.945 viviendas destruidas. Todo ello precisando que si bien este balance es preciso y transparente, también es preliminar dado que los equipos territoriales desplegados continúan verificando la información. Esta cifra difiere del último reporte de víctimas identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual ha anunciado ayer lunes haber identificado 300 de los 304 cuerpos recibidos. Poniendo el foco en los departamentos afectados, el dirigente ha subrayado que el Valle de Cauca y Risaralda son los que concentran las consecuencias humanas más dolorosas. En el caso del primero han sido contabilizadas 163 muertes y 2.672 heridos, mientras que en el del segundo 104 personas han perdido la vida, 565 han resultado heridos y 61 personas permanecen desaparecidas. Esas son las cifras que ha dado a conocer el presidente de Colombia, de la Espriella, y que ha dado este número también. Dijo que 5 departamentos de los 15 afectados concentran pérdidas por casi 10.000 millones de dólares. Para ser precisos, 9.642 millones de dólares es la cifra que dice que concentran esos departamentos, sobre todo en la destrucción de viviendas, la gran mayoría, y de esos miles de millones de dólares, y un 25% en lo que es infraestructura. Ahí está entonces comenzando la reconstrucción y de lo que se viene en Colombia para tratar de comenzar a reconstruir, y esto llevará sin lugar a dudas varios años. En esta ciudad. Y de esta forma, desde Cali, los residentes participaron en una vigilia por la noche para recordar a las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que azotó al país, pero sobre todo a este punto, a Cali. Hasta el momento ha dejado 289 muertos en todo el país y de esta forma, conmemorando el dolor, la expectativa, también por ponerse de pie. A raíz del desafío que trae esta catástrofe, sostuvieron las velas encendidas como homenaje a quienes perdieron la vida en este desastre y sobre todo reivindicaron la solidaridad que está llegando de distintas partes del mundo, pero que nace también desde ellos, desde la población colombiana. El silencio ante todo, las velas encendidas y también la esperanza por buenas noticias para esta etapa que comienza, por supuesto, para toda Colombia. Y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que ya existe una estimación
técnica inicial de las pérdidas ocasionadas por el sismo, que afectó principalmente a los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda. De la Espriella afirmó que el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del terremoto, necesita una consideración especial y un plan Marshall para saldar las deudas históricas y reconstruir las viviendas y edificios afectados. En ese sentido, destacó el préstamo otorgado por el Banco Mundial para la emergencia. En tiempo récord, el Ministerio de Finanzas activó el desembolso del primer tramo de un préstamo del Banco Mundial por $200 millones. La cifra a la que hace referencia de la Espriella de las estimaciones técnicas habla de 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a casi 10.000 millones de dólares estadounidenses. Y este es el desafío en la educación colombiana, porque ha dejado en suspenso el proceso de escolarización en distintos niveles y sobre todo a decenas de miles de niños, especialmente en áreas rurales con difícil acceso, con más distancias y menos desarrolladas en cuanto a la infraestructura. El contexto de pobreza es el más emergente, con mayor emergencia quiero decir en este caso, por el déficit crónico que se sostiene a lo largo de los años respecto a las obras pendientes para mantener e impulsar obras y también el aislamiento geográfico de muchísimas comunidades que en este caso también sufren por el terremoto que ya se cumplió la primera semana de esta catástrofe. Las autoridades registraron daños de diversa consideración, de diversos estadios, de distintos niveles de gravedad, en 3.200 escuelas del país. Basta multiplicar por la cantidad de niños que asisten y se entiende perfectamente que también es una cuenta pendiente y una prioridad para Colombia atender esta emergencia educativa, con especial incidencia en algunos de los puntos más vulnerables, como es al oeste del departamento del Chocó. Las carreteras del centro oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, están llenas de vehículos particulares y camiones con letreros que dicen ayuda humanitaria. Una iniciativa de ciudadanos que recorren cientos de kilómetros para ayudar a los damnificados. Algunos vehículos también llevan colgadas banderas de Colombia y se desplazan a ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Buenaventura, así como a municipios más pequeños como El Cairo o Quimbaya, donde son recibidos con los brazos abiertos por las personas que sufrieron los estragos del terremoto. En la carretera hacia El Cairo, ubicado en la cima de una montaña de la cordillera occidental, los vehículos que suben cada día se cuentan por centenares. Los ciudadanos no solo llevan a los damnificados alimentos y agua, también transportan ropa, frazadas, medicamentos, colchones, juguetes, artículos de higiene personal y todo tipo de productos que pueden ayudar a las personas que lo perdieron, absolutamente todo. Y recordemos también la importancia de los clubes, de los espacios abiertos para las familias que han perdido todo, pero a su vez y particularmente el Club de Fútbol Deportivo Pereira anunció a través de las redes sociales el regreso a entrenamientos después de una semana del terremoto que golpeó al suroeste y al centro de Colombia. Esto es una apuesta también para recuperarse anímicamente, sobre todo para los más jóvenes, y el deporte también como un lugar de contención. El equipo de la capital de Risaralda volvió a los entrenamientos en su sede deportiva, aguardando por el regreso del fútbol profesional colombiano, que por supuesto también quedó postergado, lo venimos contando, y se tuvieron que aplazar varias jornadas por este desastre nacional. Deportivo Pereira anunció de esta forma con sus protagonistas, con sus jugadores, con sus jóvenes, la vuelta de los entrenamientos sin perder de vista en este mensaje
no solo la importancia de ponerse de pie, sino de sostener la solidaridad. Sobre esto hablaban los deportistas. Colombia, así que bueno, saber que... Y los colombianos se congregaron ayer lunes en Pereira, una de las localidades más afectadas por el terremoto, para asistir a misa y orar por las víctimas del potente terremoto que azotó el oeste del país hace una semana. Mientras, los equipos de rescate continuaban buscando entre los escombros de los edificios derrumbados. Los fieles se arrodillaron para orar y guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4, que sacudió las cercanías de San José del Palmar y causó daños generalizados desde la costa del Pacífico hasta la región cafetera de Colombia. Más de 2/3 de las muertes reportadas se concentraron en Cali y Pereira, donde los edificios de departamentos, casas, iglesias, escuelas y hospitales resultaron dañados o destruidos. Una radiografía de datos de la localidad de Pereira, que es la capital del departamento de Risaralda, que el presidente de la Espriella destacaba como uno de los departamentos más afectados por el terremoto. La reconstrucción de Pereira está estimada en unos 3.500 millones de dólares. Tiene 66 edificios totalmente destruidos, 35.000 afectados y 41.200 familias también afectadas por el terremoto. El costo para reconstruir esa localidad, la capital de Risaralda, inicial de 3.500 millones de dólares. La vemos a Shakira, vemos justo la espalda de la artista colombiana que viajó exclusivamente a Chocó, en la ciudad de Quibdó. La vimos en la capital de lo que es el departamento, visitando colegios. Recién les contábamos que en total, en toda Colombia, son 3.200 escuelas afectadas. Y ella, la artista, se va a ocupar, junto al filántropo estadounidense Howard Graham, de impulsar la construcción de 10 nuevos colegios en el departamento. Y así, que fue el mensaje que ella llevó, todos sumando los granitos de arena, que en verdad son un montón, es muchísima arena metafóricamente hablando. Dijo, el compromiso no es soltarle la mano a los chocuanos, y nosotros destacando también esto que les contábamos, que tiene que ver también con los barrios más vulnerables. Ella aseguró que va a ayudar a estas 10 escuelas específicamente, pero también va a hacer todo lo posible para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó. Pero hay más, porque va a donar $1 millón para hacerlo realidad, y a su vez todo lo que ella puede alcanzar como empresas, como materiales y mucho más aún. Señaló la cantante que cada día que los niños no van a la escuela es un día que pausamos su futuro, y eso no lo vamos a permitir. Así lo concretó, teniendo en cuenta que tiene muchos años, por supuesto, como cantante, pero también muchos años como una artista solidaria. Hace 22 años que ella trabaja ahí en el Chocó con la Fundación Pies Descalzos, sí, y esto ha permitido que graduar a 400 estudiantes. Tiene un compromiso y a su vez fuerte. Que el 70% de esos 400 que hicieron la escuela primaria y secundaria continuaron el 70% con estudios universitarios. También ella detalló que por iniciativa de ella, el movimiento Global Citizen aportará $500.000, y también la promotora de conciertos Live Nation dará otros $500.000 para esas escuelas, ¿no? Ahí se consigue ese $1 millón. Un fuerte sismo de magnitud 5.8 remeció la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia. El movimiento llegó de madrugada hacia la mañana, se extendió por varios segundos y se sintió en toda esa franja costera.
quedó registrado el lunes 17 de agosto a las 12:38 en hora internacional, aunque en esa parte del mundo ya corría la madrugada del martes 18. El punto de origen estuvo mar adentro, a 73 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky. Esa es la ciudad principal de la península, con más de 180.000 habitantes concentrados ahí. La profundidad se calculó en 55 kilómetros y en esa zona eso cuenta como un sismo poco profundo, así que la energía subió casi directo hacia la superficie en lugar de disiparse en el camino. Los números iniciales fueron otros. El primer boletín marcaba 5.3 y una profundidad de 67 kilómetros. Al reprocesar las señales de las estaciones, el Servicio Geológico de Estados Unidos levantó la magnitud a 5.8 y acercó el foco a la superficie. Dos ajustes que van en la misma dirección. El movimiento fue más intenso de lo que indicaba el reporte preliminar. Sobre el mar no se activó ninguna alerta. Los centros de vigilancia del Pacífico evaluaron la posición del epicentro y la profundidad y descartaron riesgo de maremoto. En tierra, los organismos de emergencia rusos no reportaron colapsos de viviendas, daños en infraestructura, heridos ni personas fallecidas. Los equipos se quedaron midiendo el sector, atentos a las réplicas. Los sismólogos lo catalogan como réplica del terremoto de magnitud 8.8 que rompió esta misma costa el 30 de julio del 2025. Esa secuencia acumula más de 3.700 réplicas de magnitud 4 o superior y la mayor de todas alcanzó 7.8. Un año después, la falla sigue liberando energía. Ese tramo de mar carga con uno de los registros más pesados del planeta. Ahí mismo, en 1952, se midió un terremoto de magnitud 9.0 y la actividad reciente no se detiene. El sábado 15 de agosto, 3 días antes, la misma costa oriental había soltado un sismo de magnitud 6.2. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, comparte y dale like.